Mi mamá me robó la tarjeta de crédito y vació mis ahorros porque me negué a pagar la deuda de $50,000 de mi hermana. Cuando me enteré, me quedé en silencio. A la mañana siguiente, golpes incesantes en la puerta. Policía, señora. Mi nombre es Bernardine Walker y a mis 32 años, nunca pensé que mi propia madre me traicionaría de esta manera. Trabajé toda mi vida adulta para ahorrar $120,000, soñando con comprar mi primera casa. Entonces, una mañana, me desperté y descubrí mi cuenta vacía y mi tarjeta de crédito al límite. Todo porque me negué a pagar la deuda de compras de $50,000 de mi hermana menor, Amanda. La peor parte fue encontrar la nota escrita a mano de mi mamá que decía: Amanda merecía mi dinero más que yo. Lo que siguió fue la decisión más difícil de mi vida. Si quieren saber cómo le di la vuelta a esta devastadora traición, asegúrense de darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y decirme en los comentarios desde dónde están viendo. Créanme, querrán ver lo que pasó cuando la policía apareció en su puerta. Crecí en un barrio modesto de Boston, Massachusetts, donde la mayoría de las familias luchaban para llegar a fin de mes, pero hacían todo lo posible por ofrecer hogares estables a sus hijos. Nuestra familia comenzó como lo que parecía una unidad normal, con mi mamá, mi papá y yo viviendo en una pequeña casa de 2 habitaciones con un revestimiento azul descolorido y suelos de madera que crujían. Papá trabajaba como mecánico en un taller local mientras mamá se quedaba en casa conmigo. Esos primeros años fueron relativamente pacíficos, aunque el dinero siempre escaseaba. Todo cambió cuando yo tenía 12 años. Papá anunció una noche, durante una cena de pastel de carne y puré de patatas instantáneo, que se iba. Había conocido a otra persona, una camarera en el restaurante cerca de su taller. Recuerdo cómo mi madre gritó y lanzó platos contra la pared de la cocina mientras él hacía las maletas. Se fue esa noche con solo una bolsa de lona y su caja de herramientas, prometiendo enviar dinero y visitarnos regularmente. Ambas promesas resultaron vacías. Los cheques de la pensión alimenticia llegaron de forma irregular durante unos 6 meses antes de detenerse por completo. Solo lo vi 2 veces después de esa noche. Mamá cambió después de que papá se fuera. La calidez que ocasionalmente se había asomado a través de su semblante generalmente severo desapareció por completo. Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental, saliendo temprano cada mañana con el maquillaje perfectamente aplicado, pero con los ojos vacíos. Empezó a salir con hombres casi de inmediato, un desfile de pretendientes que rara vez duraban más de unos pocos meses. Parecía desesperada por no estar sola. Cuando yo tenía 14 años, mamá anunció que estaba embarazada. Su novio de entonces, Rick, era un camionero que parecía bastante agradable, pero que rara vez estaba cerca. Para cuando nació mi hermana Amanda, Rick también se había marchado, aunque firmó el certificado de nacimiento y aceptó pagar la pensión alimenticia. A diferencia de mi padre, él sí cumplió, enviando cheques regularmente hasta que Amanda cumplió los 18 años. Desde el momento en que llegó Amanda, quedó claro que ella sería el centro de nuestro universo familiar. Mamá la consentía de maneras que nunca había hecho conmigo. Mientras que a mí se me había exigido ser autosuficiente desde una edad temprana, Amanda era mimada y protegida. Mamá la llamaba princesa y le compraba juguetes y ropa nuevos incluso cuando apenas podíamos permitirnos la comida. Aprendí desde el principio que mi papel era ayudar a cuidar de mi hermana y, por lo demás, mantenerme al margen. A los 16 años, ya trabajaba después de la escuela en una tienda de comestibles local, reponiendo estantes y empaquetando compras por el salario mínimo. Mis cheques de pago se destinaban principalmente a comprar mis propios útiles escolares, ropa y a ahorrar lo poco que podía para la universidad. Mamá nunca me preguntó cómo gastaba mi dinero y yo nunca ofrecí contribuir a los gastos de la casa. Aprendí a ser financieramente independiente por necesidad. La universidad fue una lucha. Tenía buenas notas en el instituto, pero no lo suficientemente buenas para becas importantes. Fui aceptada en la Universidad de Massachusetts Boston y me mudé a los dormitorios en mi primer año usando préstamos estudiantiles. Trabajaba en 2, a veces 3, empleos a tiempo parcial simultáneamente, lavando platos en la cafetería, dando clases particulares a otros estudiantes y haciendo turnos de fin de semana en una cafetería. Cada semestre era un acto de malabarismo financiero, pero estaba decidida a graduarme sin la aplastante deuda que afectaba a muchos de mis compañeros. Durante esos años universitarios, mamá y Amanda permanecieron en la pequeña casa.
Las visitaba para cenas ocasionales los domingos, donde la conversación giraba por completo en torno a Amanda, sus notas, sus amigos, sus actividades. Para entonces, mamá había conseguido un trabajo un poco mejor como gerente de oficina, y a Amanda parecía no faltarle de nada. Tenía los últimos teléfonos, ropa de moda y participaba en actividades extracurriculares caras como competiciones de baile y campamentos de animadoras. A menudo me preguntaba cómo mamá se lo permitía todo, pero nunca pregunté. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir un puesto de nivel inicial en una respetada firma financiera en el centro de Boston. La ironía no se me escapaba. Estaría asesorando a otros sobre planificación financiera cuando mi propia familia tenía una relación tan poco saludable con el dinero. Quizás fue precisamente por eso que me sentí atraída por ese campo. Había visto de primera mano el daño que la inestabilidad financiera y la mala gestión del dinero podían causar. Mi salario inicial era modesto, pero vivía con 2 compañeras de piso en un apartamento abarrotado y ahorraba religiosamente. Cada mes, el 30% de mi sueldo iba directamente a mis ahorros, sin excepciones. Mientras mis compañeros de trabajo derrochaban en ropa de diseño y viajes de fin de semana, yo compraba mi ropa de trabajo en los estantes de liquidación y pasaba los fines de semana explorando actividades gratuitas por la ciudad. Algunos me llamaban frugal hasta la exageración, pero yo lo llamaba seguridad. Durante los siguientes 8 años, ascendí hasta convertirme en asesora financiera con mi propia cartera de clientes. Mis ahorros crecieron de manera constante, alcanzando primero los $10,000, luego los $50,000, y después superando las 6 cifras. Rastreaba cada dólar en hojas de cálculo detalladas, proyectando cuándo podría finalmente permitirme el pago inicial de un pequeño apartamento. Ese número, $120,000, se convirtió en mi obsesión, la representación tangible de mi independencia. Mientras tanto, Amanda se graduó del instituto con notas promedio y se matriculó en una universidad estatal con la matrícula cubierta por una combinación de los ahorros de Rick, el padre número 2, y préstamos estudiantiles. Mamá le organizó una extravagante fiesta de graduación que debió costar miles, mientras que mi propia graduación universitaria se había celebrado con una simple cena en un restaurante de cadena. A pesar del evidente favoritismo y la distancia emocional, mantuve una relación con mi familia. Todavía nos reuníamos para las principales festividades y cenas ocasionales los domingos. Me convertí en la red de seguridad de la familia, a la que llamaban cuando el coche necesitaba reparaciones inesperadas o cuando llegaba una factura médica. Ayudaba en lo que podía con pequeñas cantidades, diciéndome a mí misma que era lo correcto, aunque el resentimiento se cocía a fuego lento bajo la superficie. El año pasado, recibí un ascenso sustancial en el trabajo. Mi lista de clientes había crecido y mis estrategias de inversión habían demostrado ser exitosas incluso durante las caídas del mercado. Mi jefe me llamó diligente y perspicaz, cualidades que me hacían excelente para ayudar a otros a asegurar su futuro financiero. El ascenso vino con un aumento significativo, acelerando mi calendario para comprar una casa. A los 31, finalmente me acercaba a mi meta. Durante nuestra cena familiar mensual en enero, compartí con entusiasmo mis planes de empezar a buscar casa en el verano. Mamá asintió distraídamente mientras servía lasaña, y luego rápidamente redirigió la conversación hacia Amanda. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de que se avecinaban problemas. Pero estaba demasiado centrada en mi próximo hito como para notar las nubes de tormenta que se cernían sobre nuestra pequeña familia. 3 años después de empezar su educación universitaria, Amanda sorprendió a todos al anunciar que dejaba los estudios para seguir una carrera como influencer de redes sociales. Había estado construyendo un modesto seguimiento en Instagram y TikTok, publicando vídeos de compras y pruebas de ropa y tutoriales de maquillaje. Estaba convencida de que estaba a punto de triunfar y conseguir importantes patrocinios de marcas que la harían rica y famosa. Como era de esperar, mamá apoyó esta decisión de todo corazón. Cuando expresé mi preocupación por que Amanda terminara primero su carrera, o al menos tuviera un plan de respaldo, me callaron de inmediato. Simplemente no entiendes cómo funcionan las cosas hoy en día, Bernie, dijo mamá, usando el apodo que siempre había detestado. Las redes sociales es donde está el dinero. Amanda tiene un verdadero talento para esto. Amanda volvió a casa con mamá y convirtió la pequeña segunda habitación en lo que ella llamaba su estudio de creación de contenido. Gastó cientos de dólares en aros de luz, fondos y un nuevo portátil con software de edición de vídeo.
Cuando le pregunté cómo estaba financiando estas compras, mencionó vagamente asociaciones con marcas, aunque nunca la vi promocionar nada específico. Lo que sí noté, sin embargo, fue su estilo de vida cada vez más lujoso. A pesar de no tener ingresos visibles, Amanda siempre tenía ropa nueva de marcas caras. Sus uñas se las hacían profesionalmente cada 2 semanas. Hacía viajes frecuentes a la ciudad de Nueva York para lo que llamaba eventos de networking, pero que parecían sospechosamente juergas de compras y salidas a discotecas según sus publicaciones en redes sociales. La primera vez que Amanda me pidió un préstamo fue unos 6 meses después de dejar la universidad. Me llamó un martes por la tarde mientras yo estaba entre reuniones con clientes. Bernie, necesito un favorcito, comenzó, su voz adoptando el tono zalamero que había llegado a reconocer como su forma de pedir algo. Tengo esta increíble oportunidad de colaborar con otra influencer que tiene como 50.000 seguidores. Pero necesito volar a Miami este fin de semana, y estoy un poco corta de dinero ahora mismo. ¿Cuán corta?, pregunté, abriendo ya mi aplicación bancaria. Solo $500, dijo rápidamente. Te lo devolveré totalmente el mes que viene cuando llegue el dinero de mi patrocinio. Transferí el dinero de inmediato, sabiendo en mi corazón que nunca lo volvería a ver, pero diciéndome a mí misma que era un pequeño precio a pagar para ayudar a mi hermana a avanzar en su carrera. La siguiente petición llegó solo 3 semanas después, $1,000 para un bolso de diseñador que absolutamente tenía que tener para una próxima reunión con una marca, luego 2,000 para una cámara profesional. Las cantidades aumentaban mientras que el tiempo entre las peticiones disminuía. Cada préstamo venía con promesas de pago que nunca se materializaban. Después de la 4ª o 5ª petición en otros tantos meses, finalmente establecí un límite. Amanda, no puedo seguir prestándote dinero, le dije firmemente por teléfono. Tengo mis propios objetivos financieros y estos préstamos se están acumulando. Vaya. De acuerdo, señorita asesora financiera, respondió, su tono instantáneamente gélido. Perdón por pensar que mi propia hermana apoyaría mi carrera. Supongo que es demasiado pedir. Me colgó y recibí una llamada de mamá en menos de 1 hora. ¿Cómo pudiste negarte a ayudar a tu hermana?, exigió. Está tratando de construir algo y tú ganas más que suficiente dinero para ayudarla. Mamá, ayudo cuando puedo, pero Amanda me ha pedido prestados casi $5,000 en los últimos meses y no ha devuelto nada de eso, expliqué. Tengo mis propios gastos y metas de ahorro. Siempre has sido egoísta, Bernardine, dijo mamá. Tu hermana te ayudaría si la situación fuera al revés. Me mordí la lengua para no soltar la réplica obvia de que Amanda nunca me había ayudado con nada y terminé la llamada lo más educadamente que pude. Durante varias semanas después, no recibí más que respuestas frías a mis mensajes y llamadas a ambas. Luego vino lo que ahora reconozco como el principio del fin, una cena familiar un domingo a principios de primavera. Mamá había preparado un asado con todas las guarniciones, la comida favorita de Amanda. El esfuerzo inusual debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Estábamos a mitad de la cena cuando Amanda comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro y arruinaban su maquillaje cuidadosamente aplicado. Tengo algo que decirles a las 2, sollozó. Estoy en problemas. Mamá corrió inmediatamente a su lado, acariciándole el pelo y asegurándole que, fuera lo que fuera, lo arreglaríamos. Yo permanecí sentada, con un nudo formándose en mi estómago. La confesión de Amanda salió a borbotones entre sollozos entrecortados. No había estado ganando nada de dinero como influencer. Ni un solo céntimo. Todas sus compras, viajes y estilo de vida habían sido financiados íntegramente con tarjetas de crédito. Había abierto cuentas con múltiples bancos y grandes almacenes, llevando cada una al límite. Ahora debía más de $50,000 repartidos en 12 tarjetas diferentes, y los pagos mínimos por sí solos superaban los $2,000 mensuales. He estado tratando de hacer los pagos mínimos con nuevas tarjetas, pero todas me han denegado las últimas solicitudes, se lamentó. Las agencias de cobro no paran de llamar. Una de ellas dijo que podrían tomar acciones legales. Mamá pareció conmocionada durante aproximadamente 30 segundos antes de volverse hacia mí con una expresión decidida. Bernardine, tienes que ayudar a tu hermana, afirmó, como si fuera la solución más obvia del mundo. Casi me atraganto con el agua. ¿Qué tengo que hacer qué? ¿Tú tienes los ahorros?, continuó.
Puedes pagar su deuda y ella te puede devolver el dinero con el tiempo. Tú sabes cómo establecer un plan de pago adecuado. Esto es lo que hace la familia. Me senté en un silencio atónito, tratando de procesar la audacia de esta petición. Querían que entregara casi la mitad de los ahorros de mi vida, dinero por el que había sacrificado y trabajado durante años, para sacar a Amanda de un lío que ella había creado por pura irresponsabilidad. Mientras tanto, Amanda había dejado de llorar y me miraba con ojos esperanzados y expectantes. Claramente había estado contando con esta solución todo el tiempo. ¿Alguna de las dos ha considerado la bancarrota?, pregunté finalmente. A su edad, con tiempo para reconstruir su crédito. ¿Bancarrota?, jadeó mamá como si hubiera sugerido algo verdaderamente escandaloso. Tiene 22 años. No puede declararse en bancarrota. Arruinaría su futuro. ¿Y darle un rescate sin consecuencias ayudaría a su futuro? ¿Cómo?, repliqué. La conversación se deterioró a partir de ahí. Amanda comenzó a llorar de nuevo, acusándome de querer que sufriera. Mamá se puso cada vez más agitada, recordándome todas las formas en que supuestamente se había sacrificado por mí cuando era pequeña. Intenté repetidamente sugerir asesoramiento financiero, consolidación de deudas o incluso ayudar a Amanda a conseguir un trabajo de verdad para empezar a hacer frente a la deuda por sí misma. Pero no estaban interesadas en soluciones que no involucraran mi chequera. A medida que las voces se hacían más fuertes, noté que nuestros vecinos miraban hacia nuestras ventanas. Finalmente me levanté, empujando mi silla hacia atrás de la mesa con más fuerza de la prevista. No voy a pagar $50.000 de deuda de tarjetas de crédito por juergas de compras y vacaciones, dije firmemente. Estoy dispuesta a ayudar a Amanda a averiguar sus opciones y hacer un plan, pero no voy a entregar mis ahorros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre la incredulidad y la furia. Amanda se desplomó en su silla, ya no lloraba, pero parecía derrotada. Mientras recogía mi bolso y me preparaba para irme, mamá habló en un tono bajo y uniforme que me heló la sangre. Vas a arrepentirte de esta decisión, Bernardine. La familia cuida de la familia. Debería haber reconocido la amenaza en sus palabras, pero estaba demasiado enojada y herida para verlo. Salí por la puerta, sin saber que lo peor estaba por venir. Durante 2 semanas después de esa desastrosa cena, mi teléfono permaneció inquietantemente silencioso. No hubo llamadas de mamá exigiéndome que reconsiderara. No hubo mensajes de voz llorosos de Amanda. El silencio era a la vez un alivio e inquietante. En mi familia, el conflicto típicamente significaba discusiones explosivas seguidas de una reconciliación a regañadientes, no esta guerra fría de incomunicación. Me sumergí en el trabajo, aceptando clientes adicionales y quedándome hasta tarde en la oficina la mayoría de las noches. La distracción era bienvenida, pero la situación familiar persistía en el fondo de mi mente. Me encontré revisando mi teléfono más a menudo de lo habitual, esperando a medias ver sus nombres en la pantalla. Durante la tercera semana de silencio, recibí una llamada inusual de mi banco. El representante quería verificar si había cambiado recientemente mi dirección postal para los extractos y la correspondencia. No, no he hecho ningún cambio, confirmé. Bueno, recibimos una solicitud para actualizar su dirección la semana pasada, explicó el representante. Como no llegó a través de nuestro portal seguro en línea, queríamos verificarlo directamente con usted. Les agradecí su diligencia y solicité que anotaran en mi cuenta una monitorización de seguridad reforzada. Un escalofrío me recorrió mientras terminaba la llamada. Alguien había intentado redirigir mis extractos bancarios. Dados los acontecimientos recientes, no era difícil adivinar quién. Al día siguiente, recibí otra llamada, esta vez de mi compañía de tarjeta de crédito con una historia similar. De nuevo, alguien había intentado cambiar mi dirección postal, pero no había podido pasar el proceso de verificación de seguridad. Inmediatamente cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad, asegurándome de usar información que mi familia no sabría. Justo cuando mi ansiedad por estos intentos de violación de seguridad estaba en su punto álgido, recibí un mensaje de texto de mi madre que era sorprendentemente casual. Bernardine, ha pasado demasiado tiempo. Ven a cenar mañana por la noche. Voy a hacer tu asado favorito. La invitación era tan normal, tan desprovista de cualquier reconocimiento de nuestro último encuentro, que me desconcertó momentáneamente.
Una parte de mí quería declinar, mantener el límite que había establecido. Pero otra parte, la parte que había sido programada desde la infancia para buscar la aprobación de mi madre, me empujó a aceptar. Estaré allí, respondí. Debo llevar algo. Solo a ti misma, cariño, llegó la respuesta, el término cariñoso encendiendo las alarmas. Mamá rara vez usaba términos cariñosos conmigo, reservando esos para Amanda. Llegué a la casa la noche siguiente con una sensación de presagio que intenté descartar como paranoia. Mamá me saludó con un cálido abrazo, otra rareza que solo aumentó mi sospecha. La casa olía maravillosamente, rica en el aroma de carne cocida a fuego lento y hierbas. Amanda está fuera con amigos esta noche, explicó mamá mientras tomaba mi abrigo. Pensé que sería agradable que solo nosotras dos cenáramos, como en los viejos tiempos. No había viejos tiempos de solo nosotras dos cenando. No que yo pudiera recordar, pero asentí y la seguí a la cocina. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que generalmente se reservaba para la cena de Navidad. Una botella de vino tinto ya estaba abierta y respirando en la encimera. «Te ves cansada, Bernie», observó mamá mientras me servía una generosa copa. «Te tienen muy ocupada». Han sido unas semanas agitadas, admití, aceptando el vino a pesar de planear conducir a casa más tarde. Una copa estaría bien. La cena fue sorprendentemente agradable. Mamá hizo preguntas sobre mi trabajo, pareciendo genuinamente interesada en mis respuestas por una vez. Compartió chismes sobre vecinos y compañeros de trabajo, haciéndome reír con sus imitaciones perfectas. Ni una sola vez mencionó a Amanda o el dinero. Se sentía como una cena con una madre que siempre había querido pero nunca había tenido. Mientras servía pastel de manzana casero de postre, rellenó mi copa de vino a pesar de mi débil protesta. Una más no hará daño, insistió. Pareces tan tensa. Necesitas relajarte más. La conversación derivó hacia recuerdos de la infancia, en su mayoría centrados en los pocos buenos momentos antes de que papá se fuera. Mamá parecía nostálgica, casi melancólica. Eras una niña tan seria, siempre contando tu paga y planeando qué comprar, rememoró. Tan responsable. Siempre supe que tendrías éxito. El vino me hacía sentir cálida y ligeramente mareada. Había comido una comida completa, pero incluso una copa y media parecían afectarme más de lo habitual. Mamá siguió hablando, su voz volviéndose algo distante mientras yo luchaba por concentrarme. Creo que debería irme a casa pronto, dije, sintiendo la lengua extrañamente pesada. Tengo una reunión con un cliente temprano mañana. Pareces demasiado cansada para conducir, observó mamá, su rostro mostrando una preocupación que no llegaba del todo a sus ojos. ¿Por qué no descansas un poco en el sofá primero? Tenía la intención de protestar, de insistir en que estaba bien, pero la habitación había comenzado a girar suavemente. Le permití que me llevara al sofá de la sala de estar, donde me hundí en los cojines con gratitud. Solo descansa un ratito, la oí decir mientras mis párpados se volvían imposiblemente pesados. Mi siguiente recuerdo claro fue despertar desorientada en la luz gris del amanecer temprano, todavía en el sofá de mi madre con una manta sobre mí. Mi boca se sentía como algodón, y un dolor de cabeza sordo palpitaba detrás de mis ojos. Me senté lentamente, tratando de reconstruir lo que había sucedido. ¿Me había quedado dormida en medio de la conversación? No era propio de mí desmayarme después de una copa y media de vino. Busqué mi teléfono para comprobar la hora y lo encontré en mi bolso, que había sido colocado en la mesa de café. Las 5:15 de la mañana. Había estado inconsciente durante casi 10 horas. A medida que la niebla en mi cerebro comenzaba a despejarse, noté algo extraño en mi bolso. No estaba cerrado con cremallera como siempre lo dejaba, sino parcialmente abierto. Con una creciente sensación de pavor, lo puse en mi regazo y miré dentro. Mi cartera estaba allí, pero parecía más gruesa de lo habitual. Al abrirla, encontré no solo mis propias tarjetas de crédito, sino varias otras que no reconocí, todas con el nombre de Amanda. Habían sido metidas detrás de mi identificación. ¿Por qué estarían las tarjetas de Amanda en mi cartera? Me levanté demasiado rápido, luchando contra una ola de náuseas y mareos. Algo estaba muy mal. Necesitaba salir de allí de inmediato, lo más silenciosamente posible. Recogí mis cosas y salí por la puerta principal sin despertar a mi madre.
En mi coche, examiné las extrañas tarjetas de crédito más de cerca. Todas estaban al límite según los límites impresos en el reverso. ¿Habían estado planeando Amanda o mi madre de alguna manera culparme de esta deuda? Conduje a casa en un estado de alarma confusa, mi dolor de cabeza intensificándose con cada milla. Para cuando llegué a mi apartamento, una terrible posibilidad se había formado en mi mente, aunque rezaba por estar equivocada. No me había quedado simplemente dormida en casa de mi madre. La somnolencia inusual, el desmayo de 10 horas, mi bolso abierto con las tarjetas de Amanda plantadas dentro. Solo podía significar una cosa. Mi propia madre me había drogado. Apenas había cruzado la puerta de mi apartamento cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificación tras notificación. Mensajes de texto de mi banco sobre actividad inusual. Alertas de mi compañía de tarjeta de crédito sobre cargos que excedían mi límite diario. Confirmaciones por correo electrónico de grandes retiradas de dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas pude introducir mi contraseña para acceder a mi aplicación bancaria. En el momento en que se cargó el resumen de la cuenta, mis piernas cedieron. Me derrumbé en el suelo de mi entrada, todavía con mi abrigo, mientras los horribles números se registraban. El saldo de mi cuenta de ahorros, $324. Justo ayer, había contenido $120,000. Mi cuenta corriente mostraba un saldo negativo de $52 debido a las comisiones por descubierto. Frenéticamente, cambié la aplicación de mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta había sido llevada al límite con adelantos de efectivo por un total de $6,400, justo hasta mi límite de crédito. La transacción más reciente había ocurrido a las 2:14 de la madrugada en un cajero automático a solo 3 manzanas de la casa de mi madre. Me sentí físicamente enferma, corriendo al baño justo a tiempo para vomitar. La comprensión de lo que había sucedido me golpeó en oleadas de horror creciente. Mi madre me había drogado, robado mi tarjeta de débito y mi tarjeta de crédito mientras estaba inconsciente y había vaciado sistemáticamente cada cuenta que tenía. La pérdida total era asombrosa, $126,400. 8 años de ahorro disciplinado y planificación cuidadosa, desaparecidos en una sola noche. Mis manos temblaban mientras llamaba al departamento de fraudes del banco. El representante escuchó con empatía mientras reportaba las transacciones no autorizadas, pero su respuesta me provocó otra oleada de náuseas. Veo aquí que las retiradas se hicieron usando su tarjeta física y el PIN correcto, explicó. Y las transacciones ocurrieron en múltiples ubicaciones durante varias horas. Nuestro sistema de seguridad marcó la actividad, pero cuando intentamos llamarla para verificar, alguien respondió y confirmó que las transacciones estaban autorizadas. Mi teléfono había estado en mi bolso, junto a mí, mientras estaba drogada e inconsciente. Mi madre o Amanda debieron responder cuando el banco llamó. Necesito reportar esto como fraude, insistí, luchando por mantener la voz firme. Estaba incapacitada. Alguien tomó mis tarjetas sin permiso. El representante tomó mi información y prometió una investigación, pero pude oír el escepticismo en su voz. Sin pruebas, sería mi palabra contra los registros de las transacciones. Mi siguiente llamada fue a la compañía de la tarjeta de crédito, donde recibí una respuesta similar. Aceptaron congelar la cuenta e investigar, pero me advirtieron que resolver reclamaciones de fraude podría llevar semanas o meses. A medida que el shock inicial comenzaba a desvanecerse, una ira fría y concentrada tomó su lugar. Necesitaba pruebas. Me duché rápidamente, me cambié de la ropa que había usado para cenar y volví en coche a casa de mi madre. Eran poco más de las 8 de la mañana, y sabía por años de experiencia que ella aún no estaría despierta. Siempre había sido una dormilona tardía, rara vez saliendo de su habitación antes de las 10 en los días que no trabajaba. Todavía tenía una llave de la casa de mis años de adolescencia. La había guardado para emergencias, sin imaginar nunca que la emergencia sería creación de mi madre. Entré en silencio, escuchando cualquier sonido de movimiento. La casa estaba en silencio. Me moví metódicamente por la sala de estar y la cocina, buscando mis tarjetas o cualquier evidencia de lo que se había hecho. En el cajón desastre de la cocina, encontré recibos de múltiples cajeros automáticos que mostraban retiradas en secuencias ordenadas de $2,000 cada una, el máximo diario. Mi madre había estado ocupada mientras yo yacía drogada en su sofá, conduciendo de cajero en cajero para extraer la mayor cantidad de efectivo posible.
Envalentonada, me deslicé hacia la habitación de mi madre. La puerta estaba ligeramente entreabierta y podía oír sus suaves ronquidos dentro. Pasé sigilosamente al baño, donde busqué en el botiquín. Detrás de una botella de aspirina, encontré un frasco de prescripción con el nombre de mi madre. El medicamento era un potente somnífero, uno que reconocí de mis propios episodios ocasionales de insomnio. La fecha en el frasco mostraba que se había rellenado solo 2 días antes de nuestra cena. En la papelera, parcialmente oculto por pañuelos de papel, descubrí una botella de vino vacía idéntica a la que habíamos bebido en la cena. Mi sospecha se solidificó en certeza. Había drogado mi vino, esperado a que me desmayara, luego tomado mis tarjetas y pasado la noche vaciando mis cuentas. Regresé a la cocina, volviéndome menos cautelosa a medida que mi ira aumentaba. En el escritorio de mi madre, debajo de una pila de facturas sin pagar, encontré mi tarjeta de débito. En el cajón adyacente estaba mi tarjeta de crédito, junto con una nota escrita a mano con la familiar caligrafía de mi madre. Amanda lo necesitaba más que tú. Algún día lo entenderás. Tomé fotos de todo con mi teléfono, las tarjetas, la nota, los recibos, el frasco de la prescripción. Mientras fotografiaba el último recibo, oí crujir una tabla del suelo detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Mi madre estaba en el umbral, con el pelo revuelto por el sueño, sus ojos entrecerrándose mientras observaba la escena. Sé lo que hiciste, dije, mi voz mortalmente calmada, a pesar de la rabia que hervía dentro de mí. Me drogaste y robaste mi dinero. Ella no lo negó. Ni siquiera se inmutó. En cambio, cruzó los brazos y levantó la barbilla con desafío. Hice lo que era necesario para esta familia, afirmó. Amanda necesita ese dinero para arreglar su situación. Estabas siendo egoísta. ¿Egoísta? La palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Crees que soy egoísta por no querer regalar los ahorros de mi vida? ¿Tienes idea de lo duro que trabajé por ese dinero? No seas tan dramática, Bernie. Mi madre suspiró como si estuviéramos discutiendo sobre un suéter prestado en lugar de más de $100.000. Es solo dinero. Puedes ahorrar más. Amanda lo necesita ahora. ¿Dónde está?, exigí. ¿Dónde está mi dinero? Se ha ido, respondió mamá secamente. Lo transferí a varias cuentas para pagar las deudas de Amanda. Parte de él lo necesitaba para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, repetí incrédula. ¿Con mi dinero? Somos familia, insistió, como si eso lo explicara y excusara todo. Las familias comparten recursos. Siempre has tenido más de lo que te correspondía de todo. Lo absurdo de esta afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. Me había pagado la universidad. Había trabajado en múltiples empleos desde los 16 años. Había construido mis ahorros dólar a dólar a través de años de sacrificio. Y mi madre actuaba como si de alguna manera yo hubiera sido la privilegiada. ¿Dónde está Amanda?, pregunté finalmente. Se está quedando con una amiga, respondió mamá. Necesitaba espacio de todo este estrés. Entonces, ella sabe lo que hiciste. Sabe que la estamos ayudando, dijo mamá evasivamente. Saqué mi teléfono y lo sostuve, mostrándole las fotos que había tomado. Lo que hiciste no fue ayudar, dije fríamente. Fue un robo, y drogarme fue una agresión. Son delitos graves, mamá. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. No irías a la policía, dijo. Pero había una pregunta en su tono. No contra tu propia madre. Pruébame, la desafié, encontrando su mirada firmemente. Me robaste todos los ahorros de mi vida. ¿Qué pensabas que pasaría? Me perdonarás, insistió, aunque parecía menos segura ahora. Una vez que te calmes, lo entenderás. Fue por el bien de todos. Recogí mis pruebas, incluyendo mis tarjetas recuperadas, y me dirigí a la puerta. Cuando alcancé el pomo, mi madre me llamó. Bernardine, no hagas nada de lo que te arrepientas. Me volví hacia ella, una triste claridad apoderándose de mí. Ya me arrepiento de cada momento en que confié en ti, respondí. Y de cada dólar que he dado a esta familia. Eso se acaba ahora. Salí por la puerta, mi mente ya formulando un plan.
Esto ya no era solo sobre el dinero. Se trataba de justicia, de límites y de finalmente defenderme de las personas que se habían aprovechado de mí toda mi vida. En la seguridad de mi coche, aparcado a una manzana de la casa de mi madre, me permití 5 minutos para derrumbarme. Sollocé, golpeando el volante con las palmas abiertas, liberando el shock y la traición que amenazaban con abrumarme. 5 minutos de emoción cruda, cronometrados precisamente en mi teléfono. Luego, tomé 3 respiraciones profundas, me sequé la cara y pasé al modo de acción. Mi primera parada fue la comisaría de policía. Dudé en el aparcamiento, el peso de lo que estaba a punto de hacer oprimiéndome el pecho. ¿Realmente iba a presentar cargos contra mi propia madre? El recuerdo de su rostro sin remordimientos y las cuentas bancarias vacías endurecieron mi resolución. Sí, lo iba a hacer. La oficial de recepción, una mujer de unos 50 años con ojos amables y un comportamiento sensato, escuchó pacientemente mientras explicaba la situación. Le mostré las fotos de las pruebas y las notificaciones bancarias en mi teléfono. Me gustaría presentar una denuncia por robo y posiblemente agresión, declaré, mi voz más firme de lo que me sentía. El robo por parte de un miembro de la familia puede ser complicado, reconoció la oficial. ¿Tiene pruebas de que no autorizó estas retiradas? Tengo pruebas de que fui drogada sin mi conocimiento y de que mis tarjetas fueron tomadas mientras estaba inconsciente, respondí, mostrándole las fotos del somnífero y de mis tarjetas encontradas en el escritorio de mi madre. La expresión de la oficial se volvió más seria. Llamó a un detective especializado en delitos financieros y repetí mi historia. Entiendo lo difícil que debe ser esto, señorita Walker, dijo el detective. Los casos de robo familiar se encuentran entre los más desafiantes emocionalmente hablando, pero lo que su madre hizo constituye varios delitos graves, independientemente de la conexión familiar. Les proporcioné todos los detalles que necesitaban, el nombre completo y la dirección de mi madre, la información de Amanda, la cantidad exacta robada y las pruebas que había reunido. El detective explicó que necesitarían investigar antes de determinar si se presentarían cargos, pero el proceso había comenzado oficialmente. Mi siguiente parada fue mi banco. Me reuní con el gerente de la sucursal, un hombre que conocía desde hacía años por mi trabajo de asesoramiento financiero. Su sorpresa ante mi situación se convirtió rápidamente en eficiencia profesional mientras me ayudaba a presentar informes formales de fraude y a iniciar el proceso de intentar recuperar mis fondos. Tendremos que congelar cualquier cuenta a la que se haya transferido el dinero, explicó. ¿Sabe a dónde fueron los fondos? Creo que se destinaron a pagar las deudas de la tarjeta de crédito de mi hermana en múltiples cuentas, dije, y posiblemente algunas retiradas de efectivo. Tomó notas y me aseguró que rastrearían las transacciones lo mejor que pudieran. También me emitió nuevas tarjetas con números diferentes y me ayudó a configurar protocolos de seguridad mejorados para todas mis cuentas. Al final de la tarde, estaba mentalmente agotada, pero no había terminado. Conduje hasta el despacho de Martin Sherman, un amigo abogado especializado en delitos financieros. Martin había sido cliente mío durante años antes de que desarrolláramos una amistad. Aceptó verme de inmediato cuando llamé, explicando que era una emergencia. En su cómoda oficina con vistas al centro de Boston, expuse toda la situación de nuevo. Martin escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Bernardine, no sé qué decir, excepto que lamento de verdad que te haya pasado esto, dijo cuando terminé. Desde un punto de vista legal, tienes un caso muy sólido tanto para cargos penales como para una demanda civil para recuperar los daños. Aunque sea mi madre, pregunté. El estatus familiar no exime a nadie de la ley, explicó Martín. De hecho, en algunas jurisdicciones, el robo a un miembro de la familia se considera un incumplimiento del deber fiduciario, lo que puede acarrear penas agravadas. Discutimos mis opciones en detalle. Los cargos penales serían perseguidos por el fiscal del distrito si la investigación policial lo respaldaba. Por separado, podría presentar una demanda civil para recuperar los fondos robados y posiblemente daños adicionales. Martín aceptó representarme en el asunto civil y coordinarse con los fiscales penales. ¿Y qué hay de Amanda?, pregunté. Puede que no haya robado el dinero directamente, pero es casi seguro que lo sabía y se benefició de ello. Martín asintió pensativamente. Si recibió fondos robados a sabiendas, podría ser acusada como cómplice encubridora o por receptación de bienes robados. Como mínimo,
probablemente sería nombrada en la demanda civil para recuperar cualquier fondo que se destinara a pagar sus deudas. Después de salir del despacho de Martín, me registré en un hotel. No podía enfrentarme a volver a mi apartamento, donde cada rincón me recordaba mi seguridad financiera destrozada y la confianza traicionada. Necesitaba un terreno neutral para pensar y planificar. En mi habitación de hotel, pedí servicio de habitaciones, no porque tuviera hambre, sino porque sabía que necesitaba comer. Mientras picoteaba un sándwich club, hice una lista de medidas de seguridad adicionales. Llamé a mi compañía telefónica para cambiar mi número. Contacté a las 3 principales agencias de crédito para congelar mis informes de crédito. Cambié cada contraseña de cada cuenta que tenía, creando nuevas y complejas que mi familia nunca adivinaría. También llamé a mi jefe para solicitar unos días personales, explicando vagamente que estaba lidiando con una emergencia familiar. Fue comprensivo, habiendo apreciado siempre mi dedicación y el hecho de que rara vez me tomaba tiempo libre. Alrededor de las 8 de esa noche, mi nuevo teléfono sonó con un número que no reconocí. Respondí con cautela. ¿Cómo pudiste? La voz de mi madre llegó, temblando de ira. La policía vino a mi casa haciendo preguntas. Dijeron que presentaste una denuncia acusándome de robo. Lo hice, confirmé, mi voz firme. ¿Por qué me robaste? Soy tu madre, casi gritó. No se envía a la policía a por tu madre. Me drogaste y robaste los ahorros de mi vida, respondí ecuánimemente. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que fueras una hija decente y ayudaras a tu familia. La furia en su voz era palpable. Ahora me has humillado delante de todo el vecindario. La señora Davis de al lado vio el coche de policía. Quizás deberías haber pensado en eso antes de cometer múltiples delitos graves, sugerí. La conversación degeneró a partir de ahí, con mi madre alternando entre enfurecerse conmigo e intentar hacerme sentir culpable. Permanecí tranquila, repitiendo los hechos simples hasta que finalmente me colgó. Menos de una hora después, Amanda llamó, sollozando histéricamente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá?, se lamentó. La policía vino y la interrogó como si fuera una criminal. Es una criminal, Amanda, declaré llanamente. Me drogó y robó más de $100.000. Solo estaba tratando de ayudarme, protestó Amanda. Estabas siendo tan terca. Tienes todo ese dinero ahí en el banco mientras yo me ahogo en deudas. Era mi dinero, Amanda, enfaticé. Dinero por el que trabajé durante años para ahorrar. Si necesitabas ayuda, había formas legales de pedirla. Entonces, ¿vas a enviar a tu propia madre a la cárcel?, exigió, su voz elevándose. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona a la que le han robado, respondí. ¿Dónde está el dinero, Amanda? Se quedó en silencio por un momento. Lo usé para pagar mis tarjetas de crédito, admitió finalmente. Y conseguí un apartamento en Cambridge. El depósito de seguridad y el primer y último mes de alquiler eran muy caros, y necesitaba muebles. Así que lo sabías, confirmé. Sabías que mamá me robó y gastaste el dinero de todos modos. Dijo que nos perdonarías con el tiempo, se lamentó Amanda, que era solo un préstamo hasta que mi carrera de influencer despegara. Terminé la llamada sintiéndome extrañamente tranquila. Cualquier duda persistente sobre presentar cargos había desaparecido. No solo me habían robado, sino que realmente creían que tenían derecho a hacerlo. Habían esperado que simplemente lo aceptara y siguiera adelante. Antes de ir a la cama, instalé pequeñas cámaras de seguridad inalámbricas en mi habitación de hotel, colocándolas para capturar la puerta y la habitación principal. No creía realmente que mi madre intentaría encontrarme aquí, pero la violación de mis límites me había dejado sintiéndome vulnerable y expuesta. Mientras yacía en la cama desconocida, mirando al techo, me di cuenta de que había entrado en territorio inexplorado. Por primera vez en mi vida, estaba estableciendo un límite con mi familia que no podía ser cruzado o ignorado. No habría forma de barrer esto debajo de la alfombra, ni de un perdón reacio durante una cena familiar. Había iniciado un proceso legal que forzaría la rendición de cuentas. El pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente liberador. Había pasado toda mi vida siendo la responsable, la proveedora, la red de seguridad.
Había aceptado la distancia emocional y la manipulación ocasional como el precio por mantener los lazos familiares. Pero este robo había cruzado una línea de la que no había retorno. Al defenderme, estaba reclamando no solo mi seguridad financiera, sino también mi autoestima. Me dormí esa noche con mi teléfono cerca, configurado para grabar cualquier llamada que pudiera entrar. Se acabó el que me pillaran desprevenida. A partir de ahora, cada interacción con mi familia sería documentada, cada conversación preservada como posible prueba. La hija que habían dado por sentada se había ido. En su lugar había una mujer decidida a que se hiciera justicia, sin importar el coste. Durante las siguientes 3 semanas, viví en un extraño limbo de habitaciones de hotel y reuniones legales. La investigación procedió metódicamente, con los detectives entrevistando a empleados del banco, recogiendo imágenes de vigilancia de los cajeros automáticos y construyendo un caso. Mi abogado, Martín, me mantuvo al tanto de cada avance, preparándome para lo que vendría después. Mientras tanto, encontré un pequeño apartamento amueblado para alquilar mes a mes. No podía soportar volver a mi antiguo lugar, donde cada rincón me recordaba mis planes destrozados. El nuevo apartamento era estéril e impersonal, pero se sentía seguro. Instalé cerraduras adicionales y un sistema de seguridad, medidas que habrían parecido paranoicas solo un mes antes, pero que ahora se sentían necesarias. Mi madre había intentado contactarme repetidamente, alternando entre mensajes de voz furiosos exigiéndome que retirara los cargos y súplicas llorosas sobre la lealtad familiar. Amanda se había presentado en mi lugar de trabajo una vez, causando una escena en el vestíbulo antes de que la seguridad la escoltara fuera. Yo había mantenido mi silencio, comunicándome solo a través de Martín. Entonces llegó la llamada que había estado tanto temiendo como esperando. El fiscal del distrito había revisado las pruebas y había decidido presentar cargos. Se habían emitido órdenes de arresto para mi madre y Amanda, robo, fraude de identidad y, en el caso de mi madre, agresión por la drogadicción. El detective asignado a mi caso quería que supiera que los oficiales llegarían a casa de mi madre temprano a la mañana siguiente para realizar los arrestos. ¿Quiere estar presente?, preguntó el detective. Algunas víctimas encuentran que les proporciona un cierre. Consideré declinar, imaginando el proceso desde la distancia. Pero algo en mí necesitaba presenciarlo, ver con mis propios ojos que había consecuencias por lo que me habían hecho. Me gustaría observar desde la distancia, dije. No quiero interactuar con ellas, pero quiero estar allí. El detective me dio los detalles, una llegada a las 7:30 de la mañana a casa de mi madre. Llegarían sin sirenas, harían los arrestos y transportarían a ambas mujeres a la comisaría para ser fichadas. Esa noche, apenas dormí. Cuestioné mi decisión repetidamente, preguntándome si estaba siendo demasiado dura, si había habido otra manera. Pero cada vez que la duda se insinuaba, me recordaba el frío cálculo involucrado en drogarme, de las retiradas sistemáticas de múltiples cajeros automáticos, de la completa falta de remordimiento. Esto no fue un lapsus momentáneo de juicio. Fue un crimen premeditado. Llegué a la calle de mi madre a las 7:15 de la mañana siguiente, aparcando mi coche de alquiler a media manzana con una vista clara de la casa. El vecindario estaba tranquilo, con solo unas pocas personas saliendo para sus turnos de trabajo tempranos. Precisamente a las 7:32, coches de policía sin distintivos y un coche patrulla se detuvieron frente a la casa. 4 oficiales se acercaron a la puerta mientras otros permanecían junto a los vehículos. El detective llamó firmemente, el sonido resonando en la quietud de la mañana. Después de un largo momento, la luz del porche se encendió y mi madre abrió la puerta en bata, con aspecto confundido. No pude oír el intercambio, pero vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock y a ira. Intentó cerrar la puerta, pero un oficial la bloqueó con el pie mientras continuaba hablando con calma. Después de lo que pareció una eternidad, mi madre retrocedió, permitiendo que los oficiales entraran. 10 minutos después, salieron con ella y Amanda, ahora vestidas con vaqueros y sudaderas, con las manos esposadas a la espalda. Amanda lloraba histéricamente, su rostro manchado e hinchado. Mi madre caminaba rígidamente, con la cabeza alta, escaneando la calle como si buscara algo o a alguien. Sus ojos se fijaron en mi coche. E incluso desde esa distancia, supe que me había visto. Dejó de caminar, haciendo que el oficial que la guiaba se detuviera. Me miró directamente. Su expresión era una mezcla de furia y traición.
Luego gritó algo que no pude oír antes de ser conducida firmemente al coche patrulla que esperaba. Varios vecinos habían salido a sus porches o miraban desde las ventanas. La naturaleza pública del arresto aseguraría que todos en el vecindario supieran lo que había sucedido. No habría forma de esconderse detrás de explicaciones vagas o mentiras. Mientras el coche patrulla se alejaba, me senté en mi coche esperando alguna respuesta emocional, culpa, satisfacción, dolor. En cambio, me sentí extrañamente vacía, como si viera una escena de la vida de otra persona. Arranqué el coche y conduje a la cafetería donde había quedado con Martín antes de dirigirme a la comisaría. El proceso de fichaje fue largo. Martín y yo esperamos en una sala de interrogatorios en la comisaría, donde el detective nos actualizaba periódicamente. Mi madre y Amanda habían sido fotografiadas, se les habían tomado las huellas dactilares y esperaban su comparecencia inicial ante un juez que fijaría la fianza. Basado en la naturaleza de los cargos y la falta de antecedentes, Martín esperaba que ambas fueran liberadas bajo fianza esa tarde. Probablemente se les asignará un defensor público, pero pueden contratar a un abogado privado, explicó Martín. De cualquier manera, esto es solo el comienzo del proceso. Los casos penales a menudo tardan meses en resolverse, a veces más si van a juicio. ¿Cuáles son las posibilidades de eso?, pregunté, de un juicio. Honestamente, Martín parecía pensativo, dada la evidencia, un acuerdo de culpabilidad es más probable. El fiscal probablemente ofrecerá cargos reducidos a cambio de declaraciones de culpabilidad, pero depende en parte de sus abogados y en parte de su disposición a admitir la culpa. Alrededor del mediodía, recibimos la noticia de que ambas mujeres habían comparecido ante el juez. Se había fijado una fianza de $25.000 para mi madre y $15.000 para Amanda. Ninguna había podido pagar la fianza de inmediato, por lo que permanecerían bajo custodia hasta que se pudiera conseguir el dinero. ¿Tienen a alguien que pueda pagar su fianza?, me preguntó el detective. Negué con la cabeza. No que yo sepa. Mi madre tiene una hermana en New Hampshire, pero no se han hablado en años. Las amigas de Amanda son en su mayoría otras influencers con dificultades. No tienen esa clase de dinero. Al final de la tarde, supimos que mi madre había logrado contactar a su hermana, con la que no se hablaba, quien había aceptado pagar la fianza para ambas. Serían liberadas por la noche con fechas de audiencia fijadas para el mes siguiente. Mientras me preparaba para irme de la comisaría, el detective que había supervisado el arresto se me acercó. Señorita Walker, quería decirle que ha manejado esta difícil situación con una compostura notable, dijo. Muchas víctimas de delitos financieros familiares terminan retirando los cargos debido a la presión o la culpa. Su disposición a seguir adelante ha hecho posible nuestro trabajo. Sus palabras me conmovieron más profundamente de lo que esperaba. En mi familia, nunca había recibido validación por defenderme. Que un profesional reconociera la dificultad de lo que estaba haciendo se sintió sorprendentemente sanador. Al día siguiente, recibí un gran sobre de Manila en mi apartamento temporal. Contenía una copia de los cargos formales presentados contra mi madre y mi hermana, junto con una orden de no contacto que les prohibía intentar comunicarse conmigo fuera de los canales legales. Martín había organizado esta protección sin que yo se lo pidiera, entendiendo instintivamente que necesitaría una barrera contra su manipulación emocional. En las semanas siguientes, el proceso legal avanzó de manera metódica. Mi banco había logrado congelar algunas de las nuevas cuentas de Amanda, recuperando unos $30.000 de mi dinero. Otros $20.000 se encontraron en la cuenta personal de mi madre, intactos. Los $76.000 restantes se habían utilizado para pagar las tarjetas de crédito de Amanda y para la compra en efectivo de muebles y aparatos electrónicos para su nuevo apartamento, la mayoría de los cuales estaban siendo recuperados por la policía como prueba. Mientras tanto, la noticia de lo que había sucedido se extendió por nuestra familia extendida. Aparentemente, mi madre había estado llamando a parientes con su versión de los hechos, presentándose como una madre preocupada que solo había pedido prestado dinero a su hija ingrata para ayudar a su hija menor. Algunos parientes le creyeron, llamándome para expresar su sorpresa de que enviara a mi propia madre a la cárcel por dinero. Otros, que habían sido testigos de la manipulación de mi madre a lo largo de los años, se pusieron en contacto para ofrecerme su apoyo. Mi padre, con quien no había hablado en más de 15 años, de alguna manera consiguió mi nuevo número y llamó una noche. Bernie, soy tu padre, dijo cuando respondí, su voz a la vez familiar y extraña.
Me enteré de lo que pasó con tu madre y el dinero. Esperé, esperando que intentara convencerme de retirar los cargos como otros habían hecho. Solo quería decir que lo siento, continuó, sorprendiéndome. Sé que no estuve ahí para ti cuando crecías y quizás si lo hubiera estado, las cosas habrían sido diferentes. Lo que tu madre hizo estuvo mal y tienes todo el derecho a presentar cargos. Su inesperado apoyo me hizo llorar. Gracias por decir eso, logré decir. Significa mucho. Tuvimos una conversación incómoda pero sanadora, poniéndonos al día sobre años de separación. Se había vuelto a casar, tenía 2 hijastros adolescentes, vivía en Arizona y trabajaba como contratista. Acordamos mantenernos en contacto, un pequeño rayo de luz en la nube oscura de los acontecimientos recientes. Un mes después de los arrestos, se celebró la audiencia preliminar. Tanto mi madre como Amanda comparecieron en el tribunal con sus abogados. Mi madre había logrado contratar a un abogado privado mientras que Amanda estaba representada por un defensor público. Ambas se declararon no culpables a pesar de la abrumadora evidencia. Cuando salíamos del juzgado, Amanda se me acercó en el pasillo, ignorando la orden de no contacto. Bernie, por favor, suplicó, con los ojos rojos de tanto llorar. No sabía que te iba a drogar. Te juro que solo pensé que te iba a pedir el dinero de nuevo. Amanda, no puedes hablarme, le recordé firmemente. Viola la orden del tribunal. Yo no robé tu dinero, insistió. Solo acepté la ayuda de mamá con mis deudas. Eso no es un crimen. Su abogado la apartó rápidamente, susurrándole urgentemente al oído. El encuentro me dejó conmocionada, pero aún más resuelta. Incluso ahora, enfrentando cargos criminales, ninguna de ellas estaba dispuesta a asumir la plena responsabilidad de sus acciones. Esa noche, Martín llamó con noticias. El fiscal había ofrecido acuerdos de culpabilidad a ambas mujeres. Mi madre podría declararse culpable de robo y agresión con una pena de cárcel reducida si aceptaba la restitución total. Amanda podría declararse culpable de recibir bienes robados con libertad condicional si devolvía todos los bienes recuperables y aceptaba un plan de pago para el resto. La pelota está en su tejado ahora, explicó Martín. Tienen una semana para aceptar los acuerdos o proceder hacia un juicio. 3 días después, el abogado de Amanda contactó a Martín. Estaba dispuesta a aceptar el acuerdo de culpabilidad, admitiendo su papel y aceptando devolver todo lo comprado con el dinero robado. Mi madre, sin embargo, se resistía, insistiendo en que no había hecho nada malo. El contraste entre sus respuestas no me sorprendió. Amanda, a pesar de todos sus defectos, era joven y estaba asustada por la realidad de una posible pena de cárcel. Mi madre tenía toda una vida justificando sus acciones y creyéndose por encima de las consecuencias. En el último día para aceptar el acuerdo de culpabilidad, mi madre finalmente cedió. Su abogado informó al fiscal que aceptaría los términos, declarándose culpable de cargos reducidos a cambio de una sentencia de 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional y la restitución total de todos los fondos no recuperados. La audiencia de sentencia se fijó para la semana siguiente. Se me permitiría hacer una declaración de impacto de la víctima si así lo decidía. Martín me aconsejó que preparara una, explicando que podría ser catártico y que formaría parte del registro oficial. Pasé días redactando y reescribiendo mi declaración, tratando de encontrar las palabras para expresar cuán profundamente me había afectado su traición. Al final, escribí desde el corazón sobre la confianza, la familia y el largo camino para reconstruir lo que se había roto, no solo mis finanzas, sino mi sentido de seguridad y pertenencia. Cuando llegó el día, me paré en la sala del tribunal frente a mi madre y mi hermana directamente por primera vez desde sus arrestos. Hablé clara y calmadamente, mi voz firme a pesar de la emoción detrás de mis palabras. El dinero que me fue arrebatado representaba años de trabajo duro y sacrificio, dije. Pero lo que duele más profundamente es saber que las personas que deberían haberme protegido y apoyado, en cambio, solo me vieron como un recurso para ser explotado. Ninguna cantidad de restitución puede reparar la confianza rota. Sin embargo, creo en la rendición de cuentas y espero que estas consecuencias conduzcan a una reflexión y un cambio genuinos. Al volver a mi asiento, crucé la mirada con mi madre. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, no parecía enojada ni desafiante, sino triste.
Fue un pequeño atisbo de algo que rara vez había visto en ella, emoción genuina sin manipulación detrás. El juez las sentenció de acuerdo con los acuerdos de culpabilidad. Mi madre comenzaría a cumplir su pena de cárcel de inmediato. Amanda estaría en libertad condicional durante 2 años con asesoramiento financiero obligatorio y servicio comunitario. Ambas serían responsables de los pagos de restitución hasta que se pagara la cantidad total. Mientras eran conducidas fuera de la sala del tribunal, Amanda se giró y articuló: «Lo siento». Mi madre mantuvo la vista al frente, su postura rígida. Las puertas se cerraron detrás de ellas, y un capítulo de mi vida se cerró con ellas. Fuera del juzgado, reporteros de las estaciones de noticias locales esperaban, habiéndose enterado de la naturaleza inusual del caso. Me negué a hacer comentarios, dejando que Martín hiciera una breve declaración sobre la importancia de tratar los delitos financieros con seriedad, independientemente de los lazos familiares. Caminé sola hasta mi coche, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El proceso legal no había sido fácil, y el costo emocional había sido inmenso. Pero quizás por primera vez en mi vida, me había mantenido firme por mí misma, negándome a ser manipulada o aprovechada. El costo había sido alto, perder a mi familia tal como la había conocido. Pero la claridad y el respeto por mí misma que había ganado no tenían precio. Pasaron 6 meses en un torbellino de reconstrucción. Me mudé a un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad, un lugar donde mi madre y Amanda no me encontrarían fácilmente cuando las restricciones legales finalmente terminaran. Mi banco había logrado recuperar aproximadamente la mitad de mis ahorros robados a través de la congelación de cuentas y la venta de artículos comprados con el dinero robado. Los pagos de restitución ordenados por el tribunal eventualmente restaurarían el resto, aunque sabía que llevaría años. Mi madre cumplió su sentencia de 6 meses sin buscar una liberación anticipada. Según su oficial de libertad condicional, quien me mantenía actualizada sobre el caso, había sido una reclusa modelo, participando en programas de consejería y trabajo. Amanda había cumplido con todos los términos de su libertad condicional, asistiendo a clases semanales de gestión financiera y manteniendo un empleo estable en una tienda minorista local. Sus sueños de influencer habían sido dejados de lado, al menos temporalmente. La parte profesional de mi vida se había estabilizado más rápidamente que la personal. Mi jefe había sido sorprendentemente comprensivo cuando finalmente le expliqué la situación completa, incluso ofreciéndome un adelanto de mi bonificación de fin de año para ayudar con los gastos inmediatos. Mis clientes permanecieron leales, y me sumergí en el trabajo con un enfoque renovado, encontrando consuelo en ayudar a otros a asegurar su futuro financiero, cuando el mío había sido tan dramáticamente descarrilado. La terapia se convirtió en una constante semanal, un espacio seguro para procesar las complicadas emociones de la traición familiar. Mi terapeuta, la doctora Laendon, se especializaba en trauma familiar y me ayudó a reconocer patrones que nunca antes había visto. Como me habían asignado el papel de proveedora de la familia desde una edad temprana. Como mis logros habían sido simultáneamente explotados y minimizados. Como mis límites habían sido consistentemente violados a lo largo de mi vida. Familia no significa acceso ilimitado a ti o a tus recursos, me recordó la doctora Laendon durante una sesión particularmente difícil. Las familias sanas respetan los límites. Celebran los éxitos de los demás sin celos ni sentimiento de derecho. Esas palabras resonaron profundamente. Siempre había asumido que el problema era yo, que de alguna manera era deficiente como hija y hermana por querer reconocimiento y autonomía. Reconocer que la disfunción residía en el sistema familiar, no en mi deseo natural de respeto, fue un cambio profundo. Mi 33º cumpleaños llegó y pasó tranquilamente. En lugar de forzarme a soportar una incómoda cena familiar como había hecho cada año anterior, celebré con un pequeño grupo de amigos en un restaurante frente al mar. Estas eran personas que me valoraban por mí misma, no por lo que podía proporcionarles. El contraste fue sorprendente y sanador. Un punto brillante inesperado durante este periodo fue mi reconexión con mi padre. Nuestras tentativas llamadas telefónicas habían evolucionado a videochats regulares. Había volado a Boston para visitarme 3 meses después de la sentencia, y habíamos pasado un fin de semana conociéndonos como adultos. No era perfecto, y nuestra relación tenía mucho terreno perdido que recuperar. Pero su simple reconocimiento de los fracasos pasados y el apoyo actual proporcionaron un modelo de cómo podrían ser las conexiones familiares saludables. Recuerdo verlo abordar su vuelo de regreso,
a este hombre que había sido en gran parte un extraño durante la mayor parte de mi vida, y sentir una mezcla confusa de tristeza y esperanza. La reconstrucción era posible, pero requería un reconocimiento honesto del daño y un esfuerzo genuino por cambiar, no solo disculpas vacías o demandas de perdón. El día más difícil llegó cuando mi madre fue liberada de la cárcel. Su oficial de libertad condicional llamó para informarme, asegurándome que la orden de no contacto permanecía en efecto y que había conseguido alojamiento con su hermana en New Hampshire. A pesar de estas seguridades, me encontré saltando ante las sombras durante semanas, esperando a medias encontrarla esperando fuera de mi oficina o de mi nuevo apartamento. Alrededor de los 4 meses después de su liberación, recibí una carta oficial enviada a través de Martín. Era de mi madre, escrita a mano en papel rayado. Bernardine, comenzaba la carta. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó y en mi papel en ello. Los programas de consejería aquí me han ayudado a ver cosas que nunca quise admitir antes. Lo que te hice estuvo mal. No hay excusa para drogarte, tomar tu dinero o traicionar tu confianza. Trabajaste duro por todo lo que tienes, y no tenía derecho a quitártelo. Siempre he estado celosa de tu independencia y éxito. En lugar de estar orgullosa de la mujer notable en la que te convertiste, en gran parte sin mi ayuda, te resentí por no necesitarme. Favorecía a Amanda porque ella permanecía dependiente de mí, lo que me hacía sentir importante y necesitada. Sé que una disculpa no puede deshacer el daño que causé, y no tienes ninguna obligación de perdonarme o permitirme volver a tu vida. Escribo no para pedir perdón, sino para reconocer la verdad de lo que hice y asumir toda la responsabilidad por ello. Continuaré haciendo los pagos de restitución según lo ordenado por el tribunal y estoy comprometida a convertirme en una mejor persona, ya sea que elijas hablarme de nuevo o no. Leí la carta varias veces, buscando el subtexto manipulador que había llegado a esperar de las comunicaciones de mi madre. Para mi sorpresa, no encontré ninguno. No había excusas, ni culpas sutiles, ni expectativas de reconciliación. Quizás por primera vez, mi madre parecía verme como una persona separada con sentimientos y límites válidos, no solo una extensión de sí misma o un recurso para ser explotado. No respondí de inmediato. Llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia, donde la doctora Langdon y yo la analizamos a fondo. Esto parece una introspección genuina, observó. El reconocimiento de los celos es particularmente significativo. Dicho esto, una carta no borra toda una vida de patrones de comportamiento. Si eliges responder o eventualmente reconstruir una relación, procede con extrema precaución y mantén límites firmes. Tomé su consejo en serio. 2 semanas después, envié una breve respuesta neutral a través de Martín, acusando recibo de su carta y expresando aprecio por sus ideas, pero sin hacer promesas sobre un contacto futuro. Amanda se puso en contacto a continuación, también a través de los canales legales adecuados. Su carta era menos perspicaz, pero igualmente arrepentida. Admitió saber sobre el robo tan pronto como sucedió y usar el dinero a pesar de sospechar su origen. Describió su vergüenza al enfrentarse a compañeros de trabajo y amigos después de su arresto y la humillante experiencia de trabajar en una tienda después de años de pretender ser una influencer a punto de alcanzar el éxito. Siempre te admiré, escribió, aunque nunca lo demostré. Parecías tan segura y serena. Estaba celosa y quería lo que tenías sin hacer el trabajo que tú hiciste para conseguirlo. Lamento mucho el dolor que te causé. Mi respuesta a ella fue similar, un reconocimiento cauteloso de su disculpa sin promesas. A medida que se acercaba el primer aniversario del robo, me encontré en un lugar que nunca esperé. Financieramente, me estaba recuperando, con aproximadamente el 70% de mis ahorros restaurados a través de los esfuerzos de recuperación y los pagos de restitución. Había ajustado mi calendario para comprar una casa, pero no lo había abandonado por completo. Mi nueva meta estaba a 2 años de distancia, y esta vez había tomado medidas de seguridad adicionales para proteger mis activos. Emocionalmente, la sanación era más compleja, pero igualmente real. La traición me había obligado a enfrentar verdades dolorosas sobre la dinámica de mi familia y mi propia tendencia a aceptar el maltrato como algo normal. A través de la terapia y el apoyo de amigos genuinos, estaba aprendiendo a valorarme de maneras que mi familia nunca había hecho. Había comenzado a comunicarme cautelosamente con Amanda por correo electrónico, manteniendo límites claros, pero dejando la puerta abierta a una relación potencialmente más saludable en el futuro. Nuestros intercambios eran tentativos,
pero más honestos que cualquier conversación que hubiéramos tenido mientras crecíamos. Ella todavía estaba encontrando su camino, pero la humillante experiencia parecía haber iniciado una maduración genuina. Con mi madre, permanecí más distante, aunque había aceptado recibir actualizaciones sobre su progreso a través de su consejero. Había mantenido la sobriedad desde su liberación, trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca local y continuaba asistiendo a sesiones de terapia semanales. Eran pasos positivos, pero la brecha de confianza había sido demasiado profunda para que yo considerara el contacto directo. Sin embargo, el resultado más inesperado de este doloroso capítulo fue mi creciente sensación de libertad. Durante años, había llevado el peso de ser la responsable, la red de seguridad de la familia, la que sacrificaría sus propias necesidades por los demás. Ese peso había sido levantado, no de la manera que hubiera elegido, pero de forma permanente. Había construido una familia elegida de amigos que celebraban mis éxitos sin sentirse amenazados por ellos, que respetaban mis límites sin ofenderse, que daban tanto como recibían en nuestras relaciones. Me había reconectado con mi padre y estaba explorando cautelosamente cómo podría ser una relación adulta con él. Estaba saliendo de nuevo, de manera más selectiva y con expectativas más claras sobre el respeto y el apoyo mutuo. Lo más importante, había aprendido a confiar en mí misma, en mis instintos, en mi juicio, en mi derecho a proteger lo que había trabajado. La niña a la que le habían enseñado que sus necesidades eran lo último se había convertido en una mujer que conocía su valor y no se disculparía por reclamarlo. Mientras estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en una suave tarde de primavera, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de Boston en tonos dorados y rosados, reflexioné sobre el doloroso viaje del último año. La traición había sido devastadora, la batalla legal agotadora, la ruptura familiar desgarradora. Sin embargo, a través de todo ello, había descubierto una resiliencia que nunca supe que poseía. Algunos dirían que el dinero es solo dinero, que la familia debería estar por encima de las consideraciones financieras. Pero esto nunca fue realmente sobre el dinero. Se trataba de respeto, de límites y del derecho fundamental a determinar cómo se utilizarían mis propios recursos. Se trataba de negarse a ser manipulada y explotada por las personas que más deberían haberme apoyado. No sé qué depara el futuro para mi relación con mi madre y mi hermana. El cambio genuino es posible, pero raro, y la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Lo que sí sé es que nunca más permitiré que se aprovechen de mí en nombre de la obligación familiar. La verdadera familia, ya sea biológica o elegida, te construye en lugar de derribarte. Celebra tu éxito en lugar de resentirlo. Respeta tus límites en lugar de violarlos. Si hay un mensaje que podría compartir con otros que se encuentran atrapados en dinámicas familiares disfuncionales, sería este: eres digno de respeto. Tus logros son tuyos. Tus límites merecen ser honrados. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por tu familia, es mantenerte firme en esa verdad, incluso cuando duele. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de alguien a quien amabas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que no estás solo. Recuerda, construir una vida de dignidad y respeto comienza con creer que mereces exactamente eso. Gracias por escuchar mi historia y les deseo fuerza en su propio viaje de autodescubrimiento y sanación.